Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico. Susana, y el Banco Central estuvo publicando unos resultados de una medición. Del trimestre. Sí, pero sobre todo hay unos datos importantes y tiene que ver con la finanza, con la educación financiera y dentro de ese contexto se recogen las preocupaciones de los ciudadanos con respecto a su planificación financiera. Y fíjate que yo inclusive le pedí a Isaac que me colocara unas estadísticas que se habían publicado donde hay un alto porcentaje que su única preocupación es llegar a la vejez sin un fondo para cubrir sus necesidades básicas, que son temas de salud. Y fíjate que... Y alimentación. Y alimentación. Y es un elemento importante porque eso entonces indica que hay que hacer un reenfoque hacia la educación financiera, porque definitivamente eso es una realidad. O sea, fíjate que eso que le preocupa a la gente es una realidad que la gente está viviendo. O sea, llegar a una vejez sin un ahorro que mínimamente te permita, o sea, ellos lo que plantean... Y esa educación financiera que tú planteas, disculpa que te interrumpa, eso se puede incluir en los planes de educación. Totalmente, totalmente. Se puede incluir en los planes de educación. De hecho, fíjate que cuando se plantea este tipo de, o se da a conocer este tipo de estudio, es un llamado para reflexionar con respecto al modelo. Porque cuando a ti te preocupa que tú puedes llegar a la vejez sin tener, diríamos, un pequeño ahorro de tu autopensión, pues, porque tenemos que estar claros. Fíjate que aunque tenemos un sistema de pensiones, esa pensión es relativa a tu salario. Si tú ganas 20,000 pesos y tú has contribuido en el sistema con 20,000 pesos, pues evidentemente tu pensión no es más de 20,000 pesos. Pero tú en ese tema, ese mismo tenor, tú no incluyes, este sistema no incluye ese aporte en el tiempo en el que no estás cotizando. O sea que si tú duras 2 años que no estás en un sistema de reparto, ¿verdad?, formal, tú tienes 18 años de ahorro, no tienes 20, porque eso no, ese cese no es suplido por nadie. Totalmente. En el sistema actual. Totalmente. Entonces, y son de las cosas que fácilmente aquí usted dura 2 o 3 años sin conseguir un trabajo formal. Correctamente. Un profesional, estamos hablando de un profesional. Y esto tiene que ver, va de la mano con costo de vida, el tema salarial. El salario real, o sea, tiene una relación muy cercana a lo que es el salario real, que es lo que te permite a ti adquirir la canasta básica. Totalmente. Una canasta que aquí hemos dicho que no se sabe cuál es el costo de esa canasta mínima. Exacto. Entonces, hay ¿verdad?, una realidad. Hay otros porcentajes de ocupación o preocupación en la medición, y evidentemente que esto llama a que revisemos varios elementos, porque recuerda que sigue siendo el tema salarial un tema de agenda, pero que el tema salario está muy vinculado a ese crecimiento real de la productividad, al desarrollo de las empresas. Y cuando hablamos de eso, Susana, tenemos que echar una mirada al tema de nuestra modificación al Código Laboral. Tú, por ejemplo, estás dando seguimiento a la modificación que se está introduciendo con el tema del teletrabajo, que yo pienso que no se pueden plantear por separado estos tipos de enmiendas, Susana. Yo pienso que definitivamente y de manera responsable el gobierno debe de coordinar
y hacer el esfuerzo fuera de todo, diríamos, todo interés político o de campaña, para sentar a los sectores y establecer las reglas que los tiempos demandan, porque no es un asunto de complacer, por ejemplo, que al sector sindical, que al sector patronal. Es un tema de lo que las partes deben de consensuar por conveniencia de las partes, Susana, porque... Es una nueva realidad porque el mundo ha cambiado, es una nueva realidad. Aquí yo creo que el quid del asunto es que las partes puedan encontrar conveniencia, de que sea potable en el tiempo. Lo que pasa es que para todo esto, Basilio, volvemos al tema del Estado. El Estado tiene que hacer una gran inversión para que tú como empresario puedas acceder al teletrabajo. Porque de las cosas que se proponen con el teletrabajo es quién va a suplir los equipos. Pero ¿quién va a pagar la conectividad? Pero hay un elemento que en nuestros barrios ocurre mucho y es el tema del ruido, ¿verdad? Es el tema del ruido. Tú estás trabajando, tú eres un asistente en compras, por ejemplo. Tú eres una encargada de compras, pero tú vives en uno de nuestros barrios que se va la luz, que no hay agua, que nadie regula el ruido, que el muchacho, el delivery, le hace rum, rum, rum al motor y un sinnúmero de cosas. Que no tengo un inversor. Que no tengo luz y que el inversor ya no aguanta. Entonces, todo esto también va a generar una gran presión psicológica en el empleado, en el colaborador. Está el tema de la supervisión. Cuando yo estuve revisando el tema de la supervisión tiene que ser avisada. La supervisión. Pero otro elemento que también no se ha mencionado, ¿cuáles son los controles que como empleador tú vas a generar para poder tener control de la inversión de esas horas que yo estoy trabajando mediante el teletrabajo? Tú tienes que implementar una serie de mecanismos de control efectivo y real. Mira, lo que pasa, Susana, es que por eso hablaba de una modificación integral. Por lo siguiente, fíjate que estas modalidades que ya son una realidad demandan una supervisión administrada por vía de herramientas tecnológicas. Uh-huh. O sea, ya la visita del inspector y eso, entonces ya no entra dentro de este modelo. Y entonces por eso hay que echar una mirada al todo para decir, bueno, señores, tenemos que sentarnos y esto hay que modificarlo, porque ya no se puede hablar. Fíjate que el discurso de las centrales sindicales que defienden, por ejemplo, al trabajador, era el tema de las conquistas al trabajador, y que la conquista, y que le van a quitar la conquista. Ya no se puede hablar de conquistas, Susana. ¿Por qué? Porque las conquistas están ahí. ¿Verdad? Ahora, de lo que tenemos nosotros que hablar es cómo podemos nosotros, esta herramienta, adaptarla a los nuevos tiempos, que le puedan generar mayores beneficios al empleado. Mayores riquezas y al empleador. Pero sin poner el tema de la conquista como un tema de discusión, porque al final del camino, ya la conquista no hay que discutirla. Lo que hay que discutir es cómo nosotros podemos lograr, primero, un mejor ambiente laboral en todos los sentidos. Reducción de los tapones. Reducción de horarios, por ejemplo, en el consumo de combustible. En el caso de que así lo permita el modelo, ¿verdad? Esa es otra cosa. ¿Cuáles son los puestos que van a entrar bajo esta modalidad? Porque el puesto operativo no hay manera de que entre bajo esta modalidad. Entonces, yo, por eso te decía, Basilio, del tema del costo. Tú tienes un grupo de personas en el teletrabajo y tú tienes un grupo de personas que van a estar en la empresa. Tú puedes hacer algunas enmiendas con tu personal de oficina, hasta cierto punto, ¿verdad? Con tu personal de oficina, pero tú tienes que seguir operando en la empresa. Tú tienes que seguir operando, pero entonces tú tienes que elevar tu facturación de internet, por decir algo. Sí, y tienes que ir de la mano, porque son muchos factores. Por ejemplo, mira,
tú tienes, aquí en Santo Domingo tenemos, por ejemplo, muchos empleados que vienen de Monteplata. Sí. Vienen de Monteplata, se levantan muy temprano. Jaina, y y todos esos municipios exacto. cercanos. Por ejemplo, si tú, si en un modelo de teletrabajo, vamos a suponer ya esa persona no tiene que venir de Monteplata, no tiene que trasladarse de Jaina, entonces en teoría debería de ganar menos. O sea, tú deberías de pagarle menos. Pero la misma ley te lo impide. Ahí es que voy. O sea, porque es un tema de ganar, ganar. O sea, yo te voy a ahorrar que tú tengas que levantarte de madrugada, tengas que enfrentarte a los tapones. Entonces te voy, o sea, porque al final no es que vas a ganar menos, es que te vas a rendir más. Porque al final del camino tú te vas a ahorrar ese deterioro de la salud mental, la salud física, el costo económico. Entonces, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa para decir, mire, este salario mínimo es de tanto, pero en esta modalidad entonces el salario mínimo es tanto. Y tú verás que se queda atrás el teletrabajo. Claro, al final del camino, lo que pasa es que es un análisis, claro, si tú consultas a los sindicalistas, entonces tú vas a decir, ay, que no, es que ahora tú me le estás rebajando el salario. Sí, pero el mismo código no, me lo impide. Etcétera, exactamente. Etcétera. Es un tema de evaluarlo y escombroso. Y de voluntad, hay que tener voluntad. Llegamos al final del programa, Susana, nos vemos en el próximo programa de Portafolio Económico.